Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes y emociones fuertes. Hoy, amigos, tenemos un temazo que nos va a dejar a todos boquiabiertos. Prepárense porque la noticia es impactante. El 4 de agosto de 2025, el mundo de la farándula turca explotó con una bomba que nadie, absolutamente nadie, se esperaba: Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Juntos? ¿Algo más? Ya lo leyeron en el título y sí, efectivamente vamos a hablar de la noticia del momento. Hande y Kerem. La pareja que nos hizo soñar, suspirar y en un momento dado, hasta llorar, y ahora, aparentemente, nos vuelven a sorprender. ¿Qué pasó? ¿De qué va todo esto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Tranquilos que en este vídeo vamos a desglosar toda la información que tenemos, analizar las posibles razones detrás de esta sorpresa y por supuesto, dar mi humilde opinión sobre el tema. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, no cuesta nada y me ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante que contar. Ya saben. Suscríbanse, activen la campanita y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, prepárense para el chisme. Empecemos. El 4 de agosto de 2025, las redes sociales estallaron. Los hashtags de Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en trending topics mundialmente. La razón. Fotos, vídeos y supuestas declaraciones que indicaban algo inesperado. Para los que no están tan metidos en el mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja protagonista de la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y durante el rodaje, esa química traspasó la pantalla. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo. Pero, como suele suceder en el mundo de la farándula, las cosas no duraron para siempre. Tras varios rumores y especulaciones, anunciaron su separación. La noticia fue un jarro de agua fría para sus fans, quienes amaban verlos juntos. Los detalles de la ruptura fueron escasos, pero se especuló mucho sobre incompatibilidad de agendas, diferencias en sus personalidades y, por supuesto, la presión mediática. Después de la separación, ambos siguieron sus caminos. Hande continuó con su exitosa carrera como actriz, protagonizando otras series y convirtiéndose en imagen de varias marcas importantes. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, incursionando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Y aquí es donde la historia se pone interesante, o más bien explosiva. El 4 de agosto de 2025, empezaron a circular fotos y vídeos en los que se les veía a Hande y Kerem juntos, en lo que parecía ser una cena romántica. Las imágenes eran bastante claras y no dejaban lugar a dudas. Estaban compartiendo una velada en un restaurante, riendo, conversando y muy cercanos. Pero la cosa no se quedó ahí. Empezaron a surgir testimonios de personas que aseguraban haberlos visto juntos en otros lugares, como un centro comercial y, lo más impactante, de un viaje. Los rumores de una escapada romántica se dispararon, y las redes sociales se encendieron. Los fans de la pareja obviamente enloquecieron. ¿Era verdad? ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Habían superado sus diferencias? Por supuesto, la información era escasa. No hubo comunicados oficiales ni por parte de Hande ni por parte de Kerem. Sin embargo, las imágenes hablaban por sí solas. La cercanía entre ellos era evidente. Sus miradas, sus gestos, todo sugería algo más que una simple amistad. Ahora, ¿cuáles son las posibles razones detrás de este reencuentro? Hay varias teorías. La más obvia es que simplemente se han dado una segunda oportunidad. El amor a veces es así, ¿no? Las relaciones pueden ser complejas, y a veces necesitan tiempo y espacio para madurar. Quizás después de un tiempo separados, se dieron cuenta de que se extrañaban y que querían volver a estar juntos. Otra teoría es que se trata de un proyecto profesional. ¿Y si están preparando algo juntos? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? Después de todo, la química entre ellos es innegable, y sería un éxito asegurado.
Las productoras seguramente estarían encantadas de volver a juntarlos en un proyecto. También existe la posibilidad de que se trate de una estrategia para generar publicidad. Los famosos saben cómo llamar la atención, y este tipo de noticias siempre generan mucho interés. No sería la primera vez que una pareja finge una reconciliación para mantener la atención mediática. Aunque, siendo honestos con Hande y Kerem, creo que la situación va más allá de una simple estrategia publicitaria. En cualquier caso, lo que está claro es que la noticia ha generado un gran revuelo. Las redes sociales están que arden, los medios de comunicación están hablando de ello, y los fans están ansiosos por saber qué está pasando realmente. ¿Qué opino yo? Bueno, creo que independientemente de las razones, es una gran noticia. Me encantaba la pareja que hacían, y me emociona la idea de que puedan estar juntos de nuevo. Creo que ambos son dos grandes profesionales y personas maravillosas, y si son felices juntos, me alegro por ellos. Obviamente es importante ser cautelosos. No podemos dar nada por sentado hasta que ellos mismos confirmen algo. Pero honestamente las imágenes y los rumores me dan esperanzas. ¿Pero qué opinan ustedes? Me encantaría saber sus teorías, sus opiniones y sus expectativas. ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Creen que es una estrategia publicitaria? ¿Les gustaría verlos juntos otra vez? Déjenme sus comentarios abajo porque quiero saber qué piensan. Ahora bien, volviendo a los detalles de la noticia, hay algunos datos interesantes que se han filtrado. Por ejemplo, se rumorea que Hande y Kerem han estado en contacto constante en los últimos meses, a pesar de no haber sido vistos públicamente juntos. Además, se dice que han estado compartiendo tiempo con amigos en común, lo que sugiere que han mantenido una relación cordial y amistosa. También se ha especulado sobre la posibilidad de que Hande haya terminado su relación actual, lo que abriría aún más la puerta a un reencuentro con Kerem. Si esto es cierto, explicaría por qué ahora se sienten más libres para dejarse ver juntos. Por otro lado, algunos medios turcos han contactado con personas cercanas a Hande y Kerem, quienes se han limitado a decir que no hay nada que confirmar por el momento, pero que la situación es complicada. Esto obviamente alimenta aún más la intriga y las especulaciones. Lo que sí es seguro es que si la noticia de su reconciliación se confirma, será un gran evento para la industria del entretenimiento turca. Hande y Kerem son dos de las estrellas más importantes del momento, y su relación siempre ha generado mucha atención. Si deciden retomar su relación públicamente, sin duda, sus carreras se verán beneficiadas. Personalmente creo que Hande y Kerem son dos personas que se complementan muy bien. Su química en la pantalla era increíble, y creo que también tienen una gran compatibilidad fuera de ella. Obviamente no conocemos todos los detalles de su relación, pero desde afuera, parecían una pareja muy feliz y enamorada. Es importante destacar que hasta el momento todo lo que sabemos son rumores y especulaciones. Necesitamos que Hande o Kerem confirmen algo o que al menos se pronuncien sobre el tema. Pero de una cosa estoy seguro, la noticia ha generado mucha emoción y expectación entre sus fans. Ahora, ya para ir cerrando, quiero resumir los puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo. Primero, el 4 de agosto de 2025, el mundo de la farándula turca se revolucionó con las fotos y vídeos de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos. Segundo, las imágenes sugieren una posible reconciliación, aunque aún no hay confirmación oficial. Tercero, las posibles razones detrás de este reencuentro son varias: una segunda oportunidad, un proyecto profesional o una estrategia publicitaria. Cuarto, las redes sociales y los medios de comunicación están hablando de ello, generando un gran revuelo. Y quinto, los fans están emocionados y ansiosos por saber qué está pasando realmente. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que les haya parecido interesante el tema. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí. Y ahora, como siempre, los invito a dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Qué expectativas tienen? Déjenmelo saber. Quiero leer sus comentarios y discutir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos.
Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.